Habíamos visto el intervalo invariante, que era la multiplicación escalar del cuadrivector desplazamiento. Eso nos daba todo esto. Y también habíamos dicho que si calculábamos esto para cualquier sistema de referencia, siempre daba lo mismo. Esto era justamente un invariante. También teníamos algunas definiciones desde el producto escalar. Si lo hacíamos para un mismo cuadrivector, si era positivo, era de tipo espacial; si era negativo, era de tipo temporal; y si era igual a cero, era de tipo nulo o de luz. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos un evento A que ocurre en xa igual a 5, y a igual a 3, za igual a 0, las coordenadas espaciales, y la coordenada temporal, que la tenemos multiplicada por la velocidad de la luz, c por ta es igual a 15. Y después tenemos el evento B, que ocurre en xb igual a 10, y b igual a 8, zb igual a 0, y c por tb igual a 5. Todo esto visto desde el sistema de referencia S. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el intervalo invariante entre el evento A y el B. Vamos a la definición de intervalo invariante, que es todo esto. Recordemos que x0 es c por t, x1 es x, x2 es y x3 es z. Así que y es igual a menos c cuadrado delta t cuadrado más delta x cuadrado más delta y cuadrado más delta z cuadrado. Vamos a ir directamente a los datos para hacer b menos a. Vamos a restarlos para el cuadrivector desplazamiento. En vez de hacer a menos b, vamos a hacer b menos a, que es lo mismo. Entonces esto es menos 5 menos 15 al cuadrado. El c ya está metido adentro de la variable temporal, que sería c por ta. Luego más 10 menos 5 cuadrado, que es ya la variable x, 10 menos 5, y hacemos lo mismo con las otras. 8 menos 3 al cuadrado, y tenemos 0 en z, 0 menos 0 al cuadrado. Esto es igual a menos 5 menos 15, que es menos 10 al cuadrado, 100. 10 menos 5, 5 al cuadrado, 25. 8 menos 3, 5 al cuadrado, 25. Menos 100 más 50, esto es menos 50. Este es el valor del intervalo invariante. Ahora, recordemos que habíamos dicho que si el intervalo invariante era de tipo temporal, existía un sistema inercial para el cual los dos eventos ocurrían en el mismo punto. Y si el intervalo invariante era de tipo espacial, existía un sistema inercial para el cual los dos eventos ocurrían al mismo tiempo. Y si el intervalo invariante era de tipo nulo o de luz, los eventos se podían conectar por una señal de luz. Lo que nos interesa ahora es ver si para estos dos eventos existe algún sistema inercial para el cual ocurren al mismo tiempo. Y lo habíamos dicho, necesitábamos que el intervalo invariante, que es invariante para cualquier sistema de referencia, tenía que ser de tipo espacial, que sea positivo, y no nos dio positivo. Por lo tanto, no va a existir un sistema inercial para el cual los dos eventos ocurran al mismo tiempo. Esto específicamente, ¿por qué era? Porque si existiera, supongamos S', se va a cumplir ahí que t' va a ser igual a 0. O más específicamente, delta t' es igual a 0. Ya que restamos b con a, los dos nos tienen que dar 0 porque ocurren al mismo tiempo. Los dos valores van a ser iguales, se restan, da 0. Pero el problema con esto es que si delta t' es igual a 0, y este es el único valor negativo, obliga a que el intervalo invariante sea positivo.
Y como esto siempre es igual para todos los sistemas de referencia, ya lo calculamos para uno de ellos, para ese, y ya dio negativo, así que esto no va a ocurrir nunca. Pero a su vez, al ser negativo, sí sabemos que hay un sistema inercial para el cual los dos eventos ocurren en el mismo punto espacial. Para ese sistema vamos a tener que delta x cuadrado más delta y cuadrado más delta z cuadrado, todo esto va a ser igual a 0 porque ocurre en el mismo punto. De modo que vamos a tener menos 50 igual a menos c cuadrado delta t prima prima al cuadrado. Vamos a decir que este sistema es s prima prima. Y para este sistema, el intervalo invariante es igual, menos 50, pero solo se iguala a esto. De modo que si despejamos delta t prima prima, nos queda igual a raíz de 50 sobre c. Esto lo podemos escribir como 5 por raíz de 2 sobre c. Esto acá adentro entra como 25 por 250. Entonces lo que tenemos es que para S'', los dos eventos ocurren en el mismo lugar espacial, en el mismo punto, pero ocurren a distinto tiempo y específicamente delta t'' es 5 raíz de 2 sobre c. Ahora nos interesa ver cuál es la velocidad que tiene S'' en relación a S. La idea es imaginarnos que acá ocurre el evento B y acá el A, simplemente por poner un ejemplo, no estamos siguiendo lo que dice acá. Lo único es que para S primero ocurre evento B y luego el evento A. Y entonces si S'' ocurre en el mismo punto, lo que está pasando es que el mismo punto, visto desde S, lo ve S' acá y después viene con una velocidad para este lado y pasa otra vez por A desde S' en el mismo punto. Es decir, podemos tener S' que se movió hasta acá y en este punto de S'' pasó el evento B y luego se movió un poco más y desde S'' el evento A vuelve a pasar en el mismo punto. La idea es ver cuál es esta velocidad que tiene S'', que acá lo estamos poniendo como que es en esta dirección, pero no tiene por qué. Es simplemente para mostrar qué es lo que está pasando. Para esto es importante ver quién es delta x, que era 10 menos 5, 5, delta y, que era 8 menos 3, 5, y delta z, que era igual a 0. Delta t, si se quiere, es 15 menos 5 o 5 menos 15, módulo, esto es 10 sobre c. Acá si hacemos b menos a como hicimos arriba, aparecería un menos, y si hacemos a menos b aparecerían los menos arriba, es lo mismo. Así que vamos a poner un menos, pero todo depende de que restemos. El tiempo, si lo hacemos desde el más grande menos el más chico, va a dar 10 sobre c. Esto lo decimos porque 10 sobre c va a ser el tiempo que tarda S'' en ir de B hasta A, visto desde S. Es decir, que S'' haga todo este trayecto de B hasta A. Eso es porque S ve un evento y luego ve el otro evento. Si S'' pasó por ahí, tuvo que sí o sí pasar primero por acá y luego por el evento A, siempre visto desde S. Eso nos está diciendo la velocidad que tiene que tener S'' si hizo ese trayecto visto desde S. Es decir, que la velocidad tiene que ser delta x sobre este delta t. Como lo teníamos nosotros, uno de los dos va a tener un menos 5 x versor más 5 y versor. Eso nos estamos refiriendo a esto. Y luego tenemos el delta t, que es 10 sobre c. Esto lo podemos escribir como
menos c sobre 2 x versor menos c sobre 2 y versor. Eso simplemente es poner el c arriba y simplificar 5 con 10. Y al menos acá y acá. Notemos entonces que es una velocidad que va en diagonal. Tiene parte de x versor y parte de y versor. Y otra observación que podemos hacer es que si hacemos b cuadrado sobre c cuadrado, esto al cuadrado en módulo sería c cuadrado sobre 4 más c cuadrado sobre 4. En módulo no tenemos al cuadrado no tenemos la raíz. Todo esto sobre c cuadrado. Esto cancela estas dos cosas. Y esto es un cuarto más un cuarto, que es un medio. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Que termina siendo una velocidad más chica que la luz. Eso es algo importante que se tiene que cumplir. Si b cuadrado sobre c cuadrado es igual a un medio, esto significa que 2b cuadrado es igual a c cuadrado, o lo que es lo mismo, que b tiene que ser más chico que c. En particular, b cuadrado es la mitad de c cuadrado, si están bien hechas las cuentas. Esta es la conclusión a la que llegamos. Acá tenemos una gráfica muy aproximada de cómo lo veía S. Acá estaría el evento B, acá el A, y se tendría que estar moviendo en esta dirección S''. Acá están delta I, delta X, que era 5 y 5. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo.